Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el tema de reguladores de voltaje, hablando sobre el regulador por derivación de corriente. Entonces, lo primero sobre este circuito, digamos de forma general, tenemos que comprender como las características de lo que sucede. Entonces, acá en este caso lo que nosotros tenemos es que eh, vamos a regular como tal la cantidad de corriente que le llega a la carga a partir de esta resistencia que va conectada a la entrada, que recordemos que es un voltaje no regulado. Eh, a partir de el Zener y de la diferencia de potencial de la base y emisor, vamos a definir cuánto sería el voltaje de salida. Entonces, digamos que ese es el que nos va a permitir la regulación. Y pues lo que va a suceder es que dependiendo de los valores de la resistencia de esta que nosotros tenemos acá, pues se va a limitar la corriente que se va a dividir entre este componente, entre el colector y entre la carga. Y él automáticamente se va regulando. Entonces, si hay mucha corriente, digamos que en la carga lo que va a hacer es dividirla por los otros caminos para que el sistema siga entregando la misma cantidad de voltaje. Y pues en el caso contrario lo mismo. Si se disminuye, pues la distribuye como tal de forma equitativa para que acá sí siga manteniendo el voltaje que nosotros necesitamos. Entonces, al igual que en los anteriores ejercicios, lo vamos a analizar primero de forma teórica, entonces básicamente expresado con los elementos que nosotros tenemos ahí y explicando algún componente que simplifica los cálculos, y luego lo haremos con valores para desarrollar. Listo, entonces lo primero siempre es entender cuál es nuestro voltaje de salida, ¿no? Entonces, para eso acá vamos a diferenciar, recordar que en el voltaje base emisor siempre vamos a tener, pues usualmente el 0,7 que planteamos, y a partir de eso vamos a poder encontrar cuánto va a ser nuestro voltaje de salida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el positivo acá, acá vamos a tener también más menos. Entonces, haciendo el recorrido vamos a tener más el voltaje del Zener, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje del Zener más el voltaje base emisor, que como ya lo sabemos, usualmente es 0,7. Ya teniendo ese voltaje, digamos que si nos damos cuenta del voltaje de colector, el voltaje de emisor sabemos que es cero porque va a tierra, el voltaje de base es 0,7 por la diferencia de potencial. Entonces ahí ya conocemos todos los voltajes de este sistema, porque también conocemos el voltaje de entrada. Entonces lo siguiente es poder relacionar las corrientes, que realmente digamos que es la aplicación de acá, derivábamos corriente. Entonces en este caso lo que nosotros vamos a tener es simplemente que la corriente, qué pena, la corriente en la carga, digamos que es la primera que podemos calcular, ya que tenemos el voltaje de salida, va a ser simplemente voltaje de salida sobre la resistencia de carga. Esto va a ser el primer componente que tenemos. También la resistencia, la corriente que circula por esta resistencia, ¿no? Digamos que este iría en este sentido, acá tendríamos esta. Digamos que muchas veces esta la llaman RS, pues digamos que es la resistencia de entrada o de source. Entonces, digamos que ahí ya vemos la IRS, vamos acá a la S, va a ser igual a voltaje de entrada que lo conocemos, menos el voltaje de salida, que ya también lo conocemos, sobre esa resistencia de entrada o de fuente. Listo, ya teniendo esto, pues ya tenemos dos de las corrientes que necesitamos evaluar, ¿no? Digamos que las otras que tendríamos acá es la corriente de colector y pues la de emisor que es aproximadamente esa misma, y la corriente de base, que la corriente de base pues sería la misma del diodo Zener, ¿no? Digamos que circularía de esta forma. Entonces, acá, como tenemos las otras, acá vamos a hacer una ley de corrientes en este nodo. Entonces, entra la corriente de RS, ley de corrientes de Kirchhoff, y van a salir la corriente del Zener, que es la misma de base, entonces corriente de base, más la corriente de colector, más la corriente de la carga. Entonces, acá va a surgir un elemento importante y es que, digamos que en la mayoría de elementos se aproxima que esta corriente de base es muy pequeña con respecto a la de colector. Entonces, digamos que como tenemos las otras dos, si ustedes se dan cuenta, tenemos IRS y L, entonces podemos despejar este.
Entonces tenemos dos opciones, o expresar esto, digamos, este componente de acá. Recuerden que la corriente de colector es beta veces corriente de base, ¿no? Entonces acá podríamos decir beta más uno, donde el beta es por la corriente de colector, la corriente de base. O lo otro que podemos expresar es la corriente de base en términos de de colector, que sería corriente de colector sobre beta, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero básicamente este uno con respecto al diferente beta, digamos que acá pasa lo contrario. Usualmente calculamos corriente de base y con eso sacamos la de colector. Acá siempre va a ser la corriente de colector entre comillas fija, que la fijan como tal los otros elementos y eso hace que se reduzca y llegue a este valor de acá. Entonces, muchas veces en los ejercicios de este tipo ni siquiera se da el beta y es porque se aproxima, entonces acá lo que hacen es aproximar que esto es mucho más pequeño, entonces digamos que es cero con respecto a la corriente de colector. Entonces, simplemente esta ecuación, usualmente lo que se hace es despejar corriente de colector, donde es, voy a poner aproximado porque no es realmente igual, es aproximadamente la corriente, en este caso IRS, menos la corriente de la carga. ¿Listo? Pero si realmente también tenemos el beta, tenemos que en el ejercicio que vamos a hacer hoy no lo tenemos, pues despejamos de esta forma, donde encontramos corriente de base y luego corriente de colector, va a ser beta a veces eso. Digamos que en un próximo ejercicio lo haremos también de esa forma teniendo el beta. Como les digo, la mayoría de ejercicios planteados no tienen como tal el beta para desarrollar. Y ya con esto encontramos todas las corrientes. Digamos, es más, cuando ya calculamos la corriente de colector, pues podemos calcular una corriente de base aproximada donde se va a desviar por este uno, pero pues si el beta como tal es relativamente grande, pues lo vamos a poder calcular también. O sea, ahí no va a tener ningún problema. Listo, entonces ya estas son las ecuaciones que modelan todas las relaciones de voltaje y corriente en este sistema. Entonces lo que hablábamos, les hablaba ahorita en la explicación, lo que sucede es que la corriente del colector se autoajusta de acuerdo al comportamiento de la carga. Entonces si la corriente en la carga aumenta, acá la corriente de colector disminuye un poco. Si esta disminuye la carga, pues la corriente de colector va a aumentar para que siempre se regule y tengamos el mismo voltaje. Listo. Digamos que es la primera parte donde explicamos la parte teórica del sistema. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre este con valores específicos. Listo. Entonces, para eso, démosle valores a cada componente. Entonces, ahí como les digo, usualmente digamos que al beta no se le da valores, es por ese elemento de que acá podemos aproximar como tal los resultados. Entonces, primero el voltaje de entrada, entonces digamos que para este caso el voltaje de entrada va a ser 24. Digamos, escribamos acá los datos, voltaje del Zener, pongámosle 9.3, voltaje base emisor como conocemos es 0.7 y digamos que las resistencias RS va a valer en este caso 120 ohmios y la de carga, digamos que vale 100 ohmios. De acá un elemento importante y es que IRS debe ser más grande que la corriente de la carga, ¿listo? Entonces cuando ustedes ya vayan a diseñar, digamos que estas son las ecuaciones de diseño. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que IRS sea más grande que la corriente de la carga. Entonces, con eso podemos nosotros aproximar, ya que ya tenemos cuál es la forma de cada una de estas corrientes. Listo, ya teniendo estos valores, pues vamos a calcular. Entonces, primero calculamos el voltaje de salida. Pues va a ser 9.3, que es el voltaje del Zener, más 0.7. Y pues simplemente acá va a tener que son 10 voltios. Con eso vamos a poder calcular la corriente. Entonces, la corriente en la carga va a ser 10 sobre, en este caso, 100 ohmios. Entonces, esto sería 0.1, entonces 100 miliamperios. Siguiente vamos a calcular IRS, entonces IRS es voltaje de entrada, entonces 24 menos voltaje de salida que nos dio 10, que fue el que ya calculamos, dividido en la resistencia RS, entonces 120. Entonces, en este caso, 24 menos 10, 14 sobre 120, 16.67, bueno, 666, digamos que lo aproximamos simplemente a 67.
miliamperios. Y listo, y con esto calculamos la corriente que llegaría al colector. Entonces, la corriente en el colector va a ser, eh, que pena, acá 116, se me fue uno, no, sí, sí, me está muy poquito, 116. Listo, entonces acá 116,67 menos, en este caso, 100. Y los dos están en milis, ¿no? Entonces digamos que ahí simplemente lo extendemos. Entonces la corriente en el colector va a ser igual a 16,67 miliamperios. Y lo que les decía, simplemente cualquier variación en los otros elementos, pues igual acá viene y se autorregula para que el comportamiento llegue y se estabilice de la misma forma. Que digamos que puede aumentar o disminuir un poco el voltaje, digamos que es lo que conocemos como rizo, y él vuelve al mismo comportamiento. Digamos que él va a tratar de estabilizarse siempre en este comportamiento, que sería el punto central. Y listo, entonces básicamente acá pasa al contrario, digamos que uno regula el voltaje a partir del comportamiento de la corriente en carga, en colector y de entrada que nosotros tenemos el sistema. Como les digo, digamos que cuando uno tiene el beta del transistor, pues digamos que ajusta más específicamente estos valores, pero pues me da la misma relación. O sea, básicamente cuando yo vaya a calcular lo del colector, pues me va a dar muy cercano a este valor porque dependes principalmente de cuánto está entrando y cuánto tiene la carga. O sea, no es tan dependiente del beta como tal. Por eso digamos que para cualquier beta puede servir como tal el sistema. Listo. En otro ejercicio haremos uno cuando modificamos con beta y nos daremos cuenta que el comportamiento es realmente muy similar. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y esperar nuevo contenido al respecto que seguiremos publicando cada semana. Que esté muy bien.